el despilfarro que hubo en su momento, pero siempre atacando a los servicios públicos. Y desde luego entendemos que es una cuestión de prioridad absoluta, derogar esta ley y devolver a los ayuntamientos esa autonomía que creo que se merecen, porque como hemos dicho aquí durante todo el día en el Pleno, somos la primera administración, la administración cercana, la que tiene que atender a esas personas que están ahora mismo en una situación vulnerable. Evidentemente dice que llevamos 2 años gobernando. Usted sabe bien que no ha habido mayoría en el Congreso, que el Partido Popular, con su diputada jerezana del Partido Popular, tuvo una oportunidad de oro de aprobar unos presupuestos que atendían una petición de este Gobierno del Ayuntamiento, que era cambiar nuestra deuda por la Seguridad Social y a la Hacienda Pública por fondos de ordenación, y votó en contra. Votó en contra, antepuso las imposiciones de su gobierno, de su partido, perdón, a los intereses de la ciudad. No hemos conseguido conformar una mayoría en el Congreso de los Diputados, y lo saben perfectamente. Pudimos tener unos presupuestos justos y equitativos, y los señores de Ciudadanos pues no quisieron conformar esa mayoría necesaria para aprobar la Ley de Presupuestos Generales. Eso ha hecho imposible derogar una ley como esta, y lo sabemos todos perfectamente. Llevamos 2 años donde no hay forma de poder llegar a entendernos. Y evidentemente 2 no se entienden cuando uno no quiere, y no vayamos a decir ni uno otro ni otro. Evidentemente todas las partes tienen parte de culpa, pero no diga que no defendemos o que no hemos trasladado, porque de los primeros escritos que en la crisis del coronavirus la alcaldesa ha trasladado al Gobierno de la Nación precisamente ha sido: levántenos la soga del cuello. Levántenos la soga del cuello. Evidentemente que en aquel momento se hizo, que tenemos diferencias, que entendemos que la economía se tiene que redistribuir de situaciones diferentes, pero yo creo que en este punto del municipalismo pocos partidos políticos son los que pueden decir que esta ley no hay que derogarla. La realidad es que esta ley nos asfixia. Y hay otras formas de controlar lo que el señor García llamaba despilfarros, o no sé cuál es el adjetivo que le ha puesto. Y vuelvo al tema de las hipotecas. Hemos escuchado durante la anterior crisis económica que las familias se han endeudado por encima de sus posibilidades. Bueno, y los bancos que daban esos préstamos por encima de esas posibilidades, la culpa solamente es del trabajador, no estaban haciendo negocios. En fin, en una crisis, en una situación, en un análisis, hay que... Perdón, se me ha ido el tiempo. Nada, acaba de pasar. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, yo creo que a Ciudadanos le tienen que llegar propuestas distintas de las que yo presento, o no sabe leerla, o no sabe interpretarla, o sencillamente es que viene con un discurso aprendido y lo repite, sea cual sea la propuesta. Porque la respuesta que usted me ha dado no tiene nada que ver con la propuesta que yo he planteado. Nada, nada. De hecho, bueno, usted me ha podido escuchar. La propuesta la he leído entera. A ver, varias cositas. Por un lado, usted me ha venido con que se aprueben medidas para los autónomos, que yo sé que usted lo tiene interiorizado en el discurso, pero a ver, eso se está haciendo. Se están aplicando políticas desde el Gobierno de España. Le estoy diciendo a usted, y se lo he dicho antes, que las políticas que está aplicando la Junta de Andalucía las está aplicando con el dinero que llega del Gobierno de España y que no llega como debiera llegar a los ayuntamientos, porque se está quedando a la mitad del camino. Pero, de todas maneras, poco tiene eso que ver con lo que yo le estoy planteando. Poco tiene eso que ver con la propuesta, ese era objeto del debate anterior, que creo que se lo dejé suficientemente claro. Pero poco tiene que ver con el objeto de esta propuesta. A ver, yo le estoy diciendo, primero, en este país, si usted no lo sabe, se modificó con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución. ¿Sabe usted lo que eso significaba? Lo aprobaron el PP y el Partido Socialista. Eso significaba que se priorizaba el pago de la deuda a la banca alemana por encima de los problemas de la gente. Eso significaba. Y eso se tradujo después, en manos del Gobierno del Partido Popular y bajo el ministerio del señor Montoro, en estas leyes. Y estas leyes, ¿en qué se traducen? Pues básicamente se traducen en una eliminación de competencias y de autonomía por parte de los ayuntamientos para aplicar políticas. El ejemplo flagrante lo tiene usted en el Ayuntamiento de Jerez. ¿Usted es consciente de lo que podríamos hacer nosotros sin las limitaciones a las que nos condena la ley Montoro? ¿Usted es consciente de eso? Y el discurso de que las deudas se pagan, ¿vale? Las deudas se pagarán.
las que se tengan que pagar. Pero lo primero es que la gente coma. Eso es lo primero, señor García. Y eso es lo que yo le estoy planteando. Usted me plantea, déjeme terminar, usted me plantea que en lugar de derogar esas leyes tan dañinas, porque no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando también de competencias para aplicar política, competencia para crear instrumentos, competencia en definitiva para atender a los problemas de nuestro pueblo. Por eso no le puedo aceptar la enmienda, porque no me vale. Usted me propone a mí solo la puntita. Y no, señor García. Nosotros no podemos aprobar que se quede solo en la eliminación de las reglas de gasto. La ley Montoro, las leyes Montoro, fuera, tan sencillo como eso. Y después, yo sí agradezco al Partido Popular en este caso, que me diga que está dispuesto a votar el punto 4 y pedirle al Gobierno de la Junta que nos devuelva los 17 millones de euros que nos debe. Porque creo que es de justicia y creo que hay que valorarlo, igual que les digo ya que yo estoy dispuesto a exigirle al Gobierno de España, esté quien esté, y aunque estén los míos, que cumpla con esta ciudad y que cumpla con el compromiso que tiene y derogue la puñetera ley. Gracias. Señor García. No, señora González. No. Señor García. Sí. Bueno, sigo con mi discurso, que a usted le gusta. En el apoyo del Gobierno andaluz a sus ayuntamientos se ve reflejado en el presupuesto de 2020. El crecimiento acumulado del 4%, en el 2019 y el 2020 hasta 500 millones de euros. ¿Vale? El fomento del empleo agrario. Mejoras en infraestructuras, como antes me comentaba, como por ejemplo ayudas de la Junta para la reapertura del comercio local, tan importante para nosotros en este problema, en esta pandemia. Desde la Consejería de Igualdad también más de 143.000 euros al Ayuntamiento de Jerez. Después que se escoja el Ayuntamiento de Jerez para el desarrollo de la historia social electrónica única. Sí, hay muchas inversiones de la Junta también en Jerez, que decía que le dábamos la espalda a Jerez. Nosotros desde el Congreso de los Diputados sí estamos apoyando a través de la Comisión Parlamentaria en colaboración con la AIREF lo que es la solución del superávit, que se pueda coger el 20%, incluso nosotros pedimos que se pueda coger el 100% como pide la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias. O sea, esta propuesta en concreta, nosotros lo que le pedimos es que acepte una enmienda. Se la podemos votar a favor y no quiere con la enmienda. O sea, ¿realmente cuál es el problema? Pero si nos vamos a mojar, ¿por qué no mete esta enmienda para que salga adelante? ¿Cuál es el problema? Es que no lo sé, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Cuál? No, explique. Después, ¿no? Porque no. Ah, vale. Muy bien. No, yo he acabado, me lo explica cuando usted pueda. Gracias. Muchas gracias. Grupo Popular, señor. Sí, gracias, presidenta. Bueno, nosotros consideramos evidentemente que todas las leyes son mejorables y la ley de racionalización lo será, por supuesto, pero no vemos que hay como una especie de manía derogatoria por parte de algunos partidos y que se modifique, vale, si es para mejorar, que nos digan cuál es la alternativa, no derogar por derogar. Es decir, mire usted, quito esto y esto y voy a poner esto y esto. Yo creo que eso es más interesante que la manía derogatoria que se ve en muchos casos de derogar por derogar porque lo hizo otro partido. Y ahí están los datos económicos, que hay leyes que hizo el Partido Popular que tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, pero los datos económicos ahí están de cómo estaba España en 2011 y cómo estaba España en el año 2018. Y por responderle a la señora Álvarez, por hacer un poco de reflexión sobre lo que ha dicho, evidentemente poner la responsabilidad en una diputada de Jerez de que no saliera ese aspecto concreto que usted ha dicho, un poco que yo creo que no tiene mucho sentido, porque evidentemente un presupuesto tiene muchísimas más cosas. Y dígame usted, y a lo mejor esto es una reflexión que yo hago, que a lo mejor es para que los dos partidos no lo hagamos mirar, ¿qué presupuesto del PSOE ha aprobado el Partido Popular y qué presupuesto del Partido Popular ha aprobado el PSOE? Yo creo que ninguno. Que a lo mejor eso también es para hacernoslo mirar de por qué eso nunca ha ocurrido en España y reflexionemos entre todos, porque evidentemente al final si lo dice el otro voto en contra, si lo digo yo voy a votar a favor. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, por lo tanto no podemos echar
que ese aspecto concreto en el que usted ha dicho sea responsabilidad de una diputada de Jerez, porque yo creo que el planteamiento y la reflexión es bastante más amplia. Y sobre el punto 2, que no lo he dicho anteriormente, estamos también de acuerdo en que levante, como ha dicho la señora Álvarez, un poco la soga del Ayuntamiento de Jerez, de la intervención en la que estamos sujetos. Lo hemos pedido nosotros también en un escrito que le mandamos a la alcaldesa como medidas que proponíamos desde el Partido Popular para ayudar a solventar la situación que esta pandemia está provocando también en nuestra ciudad. Por lo tanto, vuelvo a reiterar y para explicar el sentido del voto de nuestro partido, que va a ser abstención, que la abstención nuestra se va a basar en que no estamos de acuerdo con el punto 1, que si nos dijeran en qué se va a modificar y viéramos que es para bueno, no nos importaría votar a favor, pero evidentemente derogar una ley aprobada por el Partido Popular por esa manía derogatoria no vamos a poder votarlo, pero que estamos de acuerdo y votaríamos que sí, tanto al punto 2 como al punto 3 como al punto 4. Muchas gracias. No pensaba intervenir, pero voy a contestarle. Yo, evidentemente, no voy a poner la responsabilidad en las manos de la señora García Pelayo, pero era un ejemplo del partidismo feroz, en el que ha estado sometido el gobierno de Pedro Sánchez desde que ganó las elecciones. Partidismo feroz. Y le voy a poner un ejemplo. Usted dice que el PSOE ha hecho lo mismo. No. El PSOE se abrió en canal. Se abrió en canal para abstenerse y permitir el gobierno de Rajoy. Se abrió en canal, Pedro Sánchez se fue y empezaron unas disputas internas porque creían una parte de los socialistas que había que permitir un gobierno absteniéndose y otra parte de los socialistas no lo creían. Y el PSOE se abrió en canal, lo que no ha hecho el Partido Popular. El señor Casado se dedicó en las elecciones a decir que se iba a abstener para permitir un gobierno. ¿Y qué ha hecho el señor Casado después de las elecciones? Aderecharse aún más hacia Vox. Es que es igual que Vox. Escuchar al señor Casado y escuchar a Vox es lo mismo. Y ya no le digo a Ciudadanos en la Junta, es lo mismo. Vox está gobernando España porque tiene muchos complejos. Y usted, y perdona que se lo diga, de verdad, no pensaba intervenir, pero lo he escuchado y tengo que decírselo. El Partido Socialista se abrió en canal para permitir que Mariano Rajoy pudiera gobernar España, entendiendo que había ganado unas elecciones y que, o dos elecciones, igual que Pedro Sánchez, una o dos elecciones, y entendimos en aquel momento que teníamos que ceder, abstenernos y permitir el gobierno. Eso, perdona que le diga, el Partido Popular no lo ha hecho en su vida. Evidentemente, la señora García Pelayo hace lo que le dice su partido, pero su partido sigue posicionado en un partidismo que abanderan la banderita en las manifestaciones, pero realmente sus decisiones no son por el interés de este país. Bueno, varias cosas. En primer lugar, no pensaba responder a la señora Álvarez, pero sí le voy a responder un par de cosas. Para empezar, no creo que sea algo de lo que presumir que el Partido Socialista se abriera en canal para hacer aquello que hizo, dejando pasar a un gobierno en contra de lo que había dicho antes. Y por otra parte, digo, y esto es para el Partido Socialista, dejen ustedes de mantener un poco el síndrome del amor no correspondido con el PP. No esperen tampoco gran cosa de ellos, porque ya ha quedado claro que no la van a recibir. Y por último, eso que ha dicho de que Vox gobierna España, Vox no gobierna nada. Vox hará ruido, ladrará, cogerá las cacerolas, todo lo que usted quiera, pero Vox no gobierna nada. En todo caso, gobierna la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía. Después, al Partido Popular. Usted dice que yo le explique en qué sentido la queremos derogar. Voy a ser lo más descriptivo posible. Nosotros queremos que sea todo lo contrario de la que aprobaron ustedes. Todo lo contrario. Entonces yo entiendo que usted no vote este punto. Y creo que actúan de forma coherente. Y no tengo en ese sentido nada que reprocharle. En cuanto a lo que decía derogación, manía derogatoria. A ver, cuando nosotros hablamos de derogar, aquí tampoco se trata de que deroguemos las leyes y vayamos a un vacío, a la nada. Y esto vale para esta y para todas las que planteamos derogar, que son básicamente las que aprobaron ustedes. Porque aquí había una legislación antes de esto, había una legislación previa. Y nosotros lo que estamos defendiendo es que los ayuntamientos contemos con autonomía, no solo económica y financiera, con autonomía también competencial, para aplicar políticas, las políticas que la gente y nuestro pueblo necesitan.
Eso es lo que necesitamos. Lejos del afán centralizador de los gobiernos anteriores, que lo que han hecho ha sido limitarnos las competencias para que las políticas que se aplicaran se distinguieran muy poco unas de otras, dadas esas limitaciones. Después, al señor de Ciudadanos, que, bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ha metido en el debate prácticamente todo. Yo quiero decir una cosa. A ver, nosotros no podemos aceptarle la enmienda. A ver, porque la enmienda es totalmente diferente a la propuesta. Instar al Gobierno a derogar de manera inmediata la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Derogar de manera inmediata, entera. Punto, fuera. Usted me está diciendo la regla de gasto. ¿Se nos queda corto, señor García? ¿Se nos queda corto? No, se nos queda en una muela. Nosotros queremos derogar la ley Montoro, las leyes Montoro, porque nos están atenazando y nos impiden aplicar política. Eso es lo que proponemos. Por eso no puedo aceptar lo que usted me plantea, que es una cuestión de mínimos. No, no. La propuesta es de máximos y que paguen. Muchas gracias. ¿Votamos? Pues votamos la enmienda en primer lugar y luego votamos la propuesta. ¿Vale? ¿Voto a favor de la enmienda? ¿En contra? Queda rechazada. Ahora votamos la propuesta. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda aprobada. Pasamos... ¿Qué? ¿Abstenciones? Perdón. Pues pasamos al punto número 15, proposición del Grupo Adelante sobre sanidad pública. Señor Carriel. Sí. Bueno, estamos aún en plena crisis, estamos sufriendo los efectos de una pandemia que ha puesto aún más en evidencia la importancia de la sanidad pública y la grandeza de los profesionales que la conforman. A día de hoy casi nadie es capaz de discutir que donde haya menos camas públicas hospitalarias, donde haya menos personal de atención primaria, donde haya menos recursos, es donde más débiles somos para afrontar una situación de urgencia como la que estamos afrontando. Era de justicia traer una moción en defensa de la sanidad pública después de la crisis del coronavirus. Tampoco son muchos los que pueden discutir el comportamiento de la sanidad privada o la sanidad concertada, pues se ha puesto en una situación de emergencia y de caos, se ha puesto absolutamente de perfil y básicamente se ha desentendido del problema como si no fuera con ello. En Andalucía hemos visto las consecuencias de cómo desmigajar la sanidad pública a pedazos, que ya empezó el Partido Socialista y que hemos denunciado en reiteradas ocasiones aquí. Prácticamente todos los servicios externos de la atención sanitaria están privatizados por el Partido Socialista. Ha privatizado servicios auxiliares y nos ha lastrado más de lo deseable a una falta de recursos, una falta de autonomía y de capacidad de responder a esta crisis del coronavirus en condiciones que al final han tenido los profesionales en condiciones nada recomendables. Hemos visto a nuestros profesionales dar el 100%, más del 100% para cuidar la salud de todos los andaluces, esperando cómo el Gobierno de PP, Ciudadanos y Vox aceleran procesos de cierre de centros médicos en nuestros pueblos y ciudades, tocándonos también a Jerez. Antes de comenzar la crisis del coronavirus, traíamos una moción instando a la Consejería de Salud a que garantizar la continuidad del Centro de Salud de Montealegre, así como garantizar una continuidad y dotación adecuada a todos y cada uno de los centros de salud que existen en el distrito sanitario, incluyéndose en todas las zonas de la urbe y la zona rural. Esto era tras la denuncia que realizaba UGT sobre el posible cierre de salud de Montealegre, que se ve que no iba muy desencaminado, porque poco después la Junta de Andalucía anunció el cierre y rectificaba a través de la presión popular que supuso este anuncio. Desde que ha comenzado el estado de alarma hasta hoy, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha cerrado el centro de salud, lo ha reabierto y ha anunciado algún cierre más.
ha conseguido que tengamos el extraño honor de ser la comunidad en la que el coronavirus ha castigado a más sanitarios y sanitarias debido a la dejación de funciones del gobierno andaluz, y ha querido amordazar a nuestros sanitarios para tapar sus vergüenzas. De hecho, hemos visto dimisiones de directores y directoras en centros de salud y en hospitales en medio de una pandemia. Tanto es así que en la provincia de Cádiz tenemos aún el dudoso mayor honor de tener más contagios en profesionales sanitarios que en profesionales no sanitarios, algo que es un absoluto escándalo, y permítanme que utilice ese calificativo. Toda una lista de irresponsabilidades que muestran incompetencia y lo complicado que sería agrandar. Desde 2009 hasta hoy el porcentaje del Producto Interior Bruto que hemos destinado en Andalucía a financiar la sanidad pública ha descendido un 1%. Supone una reducción de 1.700 millones de euros. Esto fue en gran parte obra del Partido Socialista cuando gobernaba Andalucía, pero que el tripartito de derecha, desde que entró, lo ha hecho es continuar la senda aún más de aumentar las listas de espera en un 5,6% y subir un 10% adicional a aumentar los conciertos sanitarios. Comenté la anécdota de que en mis últimos pasos por la sanidad pública, todos, y han sido 3 o 4, he acabado siendo atendido en la sanidad concertada. No podemos admitir que estos recortes se sigan por esta senda y que supongan un desprecio a la sanidad pública. Creo que hay que reconocer la labor magnífica que han hecho los profesionales sanitarios contra viento y marea. Y creo que la Junta de Andalucía, si bien, como hemos dicho en este pleno en varias ocasiones, si bien los primeros días es normal que haya cierto descontrol, lo que no es normal es la que se ha montado y que tengamos más profesionales sanitarios contagiados que personal no sanitario. No ha proporcionado las herramientas de protección individual adecuadas y hemos visto una sanidad pública que hace aguas, ya la hacía y la sigue haciendo. Lo peor va a ser que para justificar el revitalizar la sanidad pública lo van a hacer a costa de otros servicios públicos, como vamos a poder ver en otras mociones que están en este pleno. Pedimos un apoyo expreso a la sanidad pública y en políticas concretas. Gracias. Señora González. Gracias, señora Álvarez. Bien, pues antes que nada agradecer a Adelante Jerez que haya aceptado que podamos incluir nuestros puntos en vuestra propuesta y así no tener que retirarla, porque compartimos que el primer pleno después de este confinamiento tenía que hablar de la sanidad pública obligatoriamente, porque creo que es lo primero que hemos sufrido, ¿no? Lo primero que hemos sufrido en cuanto a la falta de recursos sanitarios. En Andalucía, en concreto, los mimbres de la sanidad en Andalucía son haber recortado 10.000 millones de euros en los últimos 10 años. Eso ha traído consigo un recorte de la plantilla en más de 7.000 trabajadores. Ha impedido disponer de ratios adecuadas de personal por número de camas hospitalarias y de médicos y enfermeras y enfermeros por número de habitantes en atención primaria, tal como sugiere la OMS desde hace décadas. Además de haber privatizado servicios auxiliares como limpieza, cocina, lavandería, mantenimiento, ambulancias, que se han mostrado servicios imprescindibles durante esta pandemia. Los datos demuestran que en 2018 y años anteriores la comunidad autónoma que menos invierte en salud en toda España, pese a ser la más poblada, es Andalucía. ¿Cómo no? Coincidimos en el discurso de que esta senda no viene ahora de repente. Hemos denunciado también en numerosas ocasiones que viene esta senda, ya la abrió el Partido Socialista en la Junta de Andalucía y ahora el trifachito viene a continuarla. Entonces, los acuerdos que sí tenemos que incluir, que porque no están en esta propuesta de Adelante Jerez, es instar al Gobierno de España a que contemple la sanidad pública como un sector estratégico de España para salvaguardar la vida, la salud y el bienestar de la ciudadanía, que se blinde el Sistema Nacional de Salud, para lo cual debe invertir para dotar de medios al sistema y reforzar
y fomentar la atención primaria a nivel nacional. Sería el punto 1. El punto 2 de la propuesta que nosotros también habíamos propuesto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía que lleve a cabo las modificaciones presupuestarias conducentes al incremento de inversión y gasto en sanidad en el presupuesto vigente de 2020, insisto, así como asegurar todas las prestaciones de su cartera de servicios a través del Servicio Andaluz de Salud y revertir las privatizaciones. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a priorizar la inversión en atención primaria, destinando como mínimo el 25% del total del presupuesto de sanidad. Y por último, instar a la Consejería de Salud y Familia que urgentemente dote a los profesionales sanitarios y de servicios auxiliares de los medios de protección adecuados para no poner en riesgo sus vidas, así como efectuarles los test para detectar y prevenir peores consecuencias. EPI, mascarillas, guantes, pruebas diagnósticos. Gracias, señora González. Señor Méndez. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Aquí los compañeros de adelante traen una propuesta que la anticipamos, como todas las que son o tienen que ver con Jerez, que estamos con ella, porque defender la sanidad pública, la sanidad andaluza, también apoyar a la sanidad de los jerezanos. Lo que pasa que, a ver, echarle la culpa al Gobierno de la Junta de Andalucía, en la que está Ciudadanos, de los 40 años de gestión de la asistencia sanitaria, del modelo que tenemos aquí, pues yo creo que no es justo, ¿vale? Si hablamos de presupuesto, que es a donde nos tenemos que ir, pues los presupuestos del 2020, que quiero hacer un pequeño inciso, porque a raíz de esta pandemia del COVID-19, pues se está reorganizando todos los presupuestos, porque ha pasado a nivel municipal, el presupuesto municipal nada tiene que ver el que se planteó con el que va a ser, porque la realidad nos ha impactado, pues se tiene que reorganizar. Pero hasta la reorganización del presupuesto de la Junta de Andalucía, para el 2020, se destinó en materia de sanidad el 6,4% del PIB regional. En 2018 fue el 6,1%, mientras que en el 2019 fue el 6,3%. Decirle también que más del 52% del presupuesto, unos 20.000 millones de euros, se destina a sanidad, 11.056 millones de euros. Hombre, tendremos que mejorarlo. Ya digo que el gasto, el presupuesto en materia de sanidad es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Andalucía, en la que se encuentra Ciudadanos. Entendemos y vemos justas todas las reivindicaciones acerca de que se doten todos los equipamientos sanitarios en el área de Jerez y en la zona rural. Pero hablaba usted, señor Cardiel, del Centro de Salud de Montalegre. El Centro de Salud de Montalegre no se iba a cerrar. Tuvo una reorganización, sí, igual que ha tenido la de San Telmo, porque la asistencia primaria se tuvo que organizar en relación a poder coordinarse bien para la lucha contra el COVID-19. Muchas gracias. Montero. Con la venia, presidenta. Nosotros en esta propuesta, igual que antes apoyamos la anterior con el tema económico de la financiación de los ayuntamientos, donde no estábamos conformes en el desarrollo que había hecho el Partido Socialista de la proposición, en este caso nos tenemos que abstener, si no vamos a apoyarlo. Tampoco vamos a bloquear la propuesta, pero nos vamos a abstener. ¿Y por qué nos vamos a abstener? Porque volvemos a ver que en el desarrollo de la propuesta, cuando habla el señor Cardiel, habla del PSOE, pero habla muy rapidito, muy bajito, para que no se le entienda y la crítica es tal. Entonces, yo les entiendo que tengan que tomar esa postura, pero a mí me gustaría valorar, como bien ha hecho el señor Méndez, la parte positiva de todo esto. Es decir, es verdad que ha habido unas carencias, es una realidad, pero tampoco se puede traicionar los datos, es decir, las estadísticas. Mire usted, la estadística en Andalucía es, según el país, el periódico El País, de 2.556 contagiados, y que está el cuarto en la relación de comunidades autónomas españolas. Y si hablamos de la privatización, donde el Partido Socialista ha abanderado, no solo en la comunidad autónoma andaluza, sino en las comunidades autónomas donde ha gobernado, se han invertido muchos millones de euros en privatizar la sanidad pública. Entonces,
Nosotros lo que le pedimos a ustedes es tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y le voy a explicar a usted una cosa. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil con estas circunstancias en la que nos ha sobrevenido todo, ¿vale? Lo que he dicho antes en la exposición, yo pongo los pies en el suelo, mi grupo pone los pies en el suelo y vemos la realidad de las cosas. Oiga, pero cuando entró en el gobierno el Partido Popular, había más de, no sé si eran 200 días de espera. 200 días de espera por una intervención quirúrgica. Y el PP, en 11 meses lo pone en 42 días. No lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, que son los que lo avalan y tienen libertad de expresar las cosas, la realidad. Es decir, no utilicemos la estadística cuando nos interesa. Es decir, el Partido Socialista en 8 años no es capaz de subir las asignaciones en sanidad, y lo primero que hace el Partido Popular cuando llega al gobierno es subir la sanidad. Evidentemente no podemos llegar a los números que nos gustaría a todos, eso es una realidad, pero quedémonos también con lo positivo de las cosas. Es decir, que oye, que ha habido muchas circunstancias, que ha sido muy negativo, y yo lo he dicho antes, cuando hablo del Partido Socialista, pero no perdamos la realidad de las cosas. Por lo tanto, no demandemos en un espacio de tiempo tan corto aquello que no se puede hacer, y evidentemente puedo enumerar, lo que luego lo voy a hacer, todos los profesionales que se han reforzado, todas las circunstancias que están. Y el que Montalegre se pueda cerrar, el que haya una distribución de los centros, oiga, que no una decisión que sea del Partido Popular, que hay mucho donde andar. Lo que pasa es que se ha tenido que organizar una reestructuración, así se vendió a los medios y se trasladó a los medios y se le dijo y se le explicó a todos los ciudadanos de que había que hacer unos movimientos específicos en determinados centros para poder atender otras cuestiones del COVID. Pero en ningún momento se ha dicho que se vaya a cerrar Montalegre, y esa es una realidad. Gracias, señor Montoro. Señor Cardiel. Perdón, señor Ramos. Informar que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta proposición y, bueno, se ha hablado mucho del cierre de Montealegre, negándola, pero el 30 de marzo, se remite esta carta a los usuarios del centro de salud, donde dice que se convierte el centro La Milagrosa, se convierte en el centro de salud referente para la población de Montealegre y las pedanías, La Ina, Lomo Pardo, Cuartillo, Estella del Marqués y Torre Melgarejo. Y acto seguido, a los pocos días, ya en abril, dicen que no, que vuelve todo como antes. Entonces, ¿cómo que no estaba previsto el cierre de este centro de salud? Porque dan 90 días, en esta carta 90 días para que la población pueda elegir hasta el médico. Si dan 90 días, ¿cómo ni al mes siguiente se desdicen? Entonces eso cuesta entenderlo, la verdad. ¿Vale? Pero bueno, ese simplemente como información que luego, si la podéis aclarar, pues estupendo. Continuando con el tema, si en medio de la pandemia que estamos viviendo, el Gobierno de la Junta de Andalucía está aplicando su ideario político en empobrecer y dejar a un lado la sanidad pública. Y aquí tenemos testimonios incluso de compañeros que se han visto en esta situación de siendo atendidos por hospitales privados. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha ordenado el paso de los hospitales de la empresa José Manuel Pascual, Sociedad Anónima, a ser áreas de referencia para 15 especialidades médicas. Se trata de convertir en referencia de 15 especialidades a 3 hospitales privados de la provincia: Virgen del Camino, Santa María del Puerto y Virgen de las Montañas, afectando a 14 municipios. O lo que es lo mismo, a 280.000 habitantes, lo que supone una medida de desmantelamiento de la sanidad pública en la provincia de Cádiz. O si lo pueden argumentar y explicar de otra forma, pues aquí les escucharemos. Mientras que los hechos están demostrando lo necesario que es reforzar y blindar la sanidad pública, aumentando las plantillas y preveyendo a los trabajadores medidas de protección para evitar todo el contagio que ha sufrido nuestro personal sanitario, el Gobierno de la Junta hace lo contrario, aplicando los dogmas de la sanidad madrileña, que creo que ahí lo tienen como referente de la privatización y el desmantelamiento de lo público. Por eso vamos a estar vigilantes también desde este grupo municipal y a unar esfuerzos para que no permitamos esta situación. Señor Cardiel.
Sí, lo siento, me tengo que enfadar. Con Ciudadanos y con PP. Está loco por coger el micrófono. ¿Cómo que le da el PSOE de tapadillo? ¿Cómo que no le da al PSOE a los 40 años de gestión de la sanidad andaluza? ¿Me lo podéis explicar? Cogeros el vídeo acta y os la veis de nuevo. Porque he dicho literalmente que el PSOE se ha encargado a desmantelar la sanidad pública. Y si queréis, lo repito, el PSOE se ha dedicado a desmantelar la sanidad pública. Así que, por favor, dejaros los discursos que tenéis apuntados en el papel y responderme a lo que digo. ¿Vale? Porque eso no es así. Después... Sí, estoy muy enfadado, porque además el señor Montero me dice, es que el PSOE privatizó. Ya lo he dicho, el PSOE privatizó. Ahora mi pregunta es, ¿está el Partido Popular a favor de esas privatizaciones? Porque es que ha subido un 10%, y eso no es cuestión de tiempo, señor Montero, eso no es cuestión de la herencia recibida, eso es cuestión de que los presupuestos de la Junta de Andalucía, apoyados por un partido de extrema derecha, habéis aumentado un 10% los conciertos en sanidad privada, que se ha puesto de perfil en la crisis del coronavirus, en una comunidad donde el 30% de los sanitarios están donde el 30% de los contagiados son sanitarios, donde el Tribunal Superior de Justicia Andaluza ha dicho que se le den mascarilla a los médicos, que no tienen. Así que, por favor, no tergiversen mis palabras porque me sacan de mis casillas. ¿Me puede decir en qué situación se encuentra ahora mismo el Servicio de Salud Responde, servicio privatizado por el PSOE de Andalucía? Tiene ahora mismo unas carencias brutales. Las chicas que nos cogen el teléfono, con un nivel de precariedad brutal, con un nivel de estrés brutal, que han denunciado en sindicatos, que llevamos años reivindicando que se recupere ese servicio, el 112, Salud Responde, donde llevamos todos y todas cuando tosemos más de lo normal. Pues esas personas las tienen ustedes en Jaén, en un servicio privatizado en condiciones de precariedad y de tensión laboral. Y eso no es cuestión de tiempo, señor Montero, eso lo pueden hacer ya, y el movimiento se demuestra andando, y los presupuestos en sanidad de la Junta de Andalucía dejan mucho que desear y van en la línea contraria de lo que aquí estamos defendiendo. Todos salimos a las 8 a aplaudir a los sanitarios, sin embargo aumentamos un 10% los conciertos privados, para después maquillar las cifras, Pero ahora yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con esas privatizaciones? ¿Usted está de acuerdo con que se privaticen los servicios de análisis? ¿Ustedes están de acuerdo con que se privatice el archivo médico? ¿Ustedes están de acuerdo con que se privatice el mantenimiento de los hospitales? Díganmelo. Es que si están de acuerdo, díganlo claro. No tengan complejos, defiendan sus postulados ideológicos, defiéndanlo. Pero nosotros queremos defender la sanidad pública, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Pero por favor no tergiversen y no nos hagamos trampa. Y disculpa que me ponga así, pero es que, hombre, es que ponen en mi boca cosas que no he dicho. Señora González. Gracias, señora Álvarez. Bien, yo creo que realmente lo que hay de fondo en esta discusión es la gestión. Es decir, defendemos una gestión pública o defendemos una gestión privada. Podemos dar datos, podemos jugar con las cifras mucho, no, pero no estamos diciendo lo mismo. Es decir, no me puede decir, señor Montero, que la lista de espera se ha bajado a 42 días, me lo puede decir, pero yo le digo, ¿a costa de qué? ¿De mandar a las personas a los centros privados? Me dice usted, no, hemos puesto tantos millones de euros en sanidad. Sí, hace muy pocos días, hemos recibido instrucciones de la Consejería de Salud por la que diversas especialidades médicas han sido transferidas a empresas privadas instaladas en nuestra provincia. Estamos hablando, y es notorio porque ha salido en todas las de esto, como está Trebujena movilizándose contra esto y la privatización a Pascual, que vienen mercantilizando con la salud de la ciudadanía. Esto es una aberración para nosotras, es una absoluta aberración que se derive el dinero público a las empresas privadas, en vez de invertir ese dinero en los recursos materiales para proteger y para cuidar a los profesionales sanitarios. Aun a riesgo de perder su vida, están ahí prestando los servicios. Es ahí donde tenemos que invertir. No me dé cifras nada más, dígame dónde lo está poniendo. No lo está poniendo en los sanitarios a los que vamos todos los días a aplaudir. Ahí no es donde estáis poniendo el dinero, perdónenme, pero no. Y ahí es donde nosotros defendemos que hay que ponerlo. Ahí es donde nosotras defendemos que hay que ponerlo. Cuando yo salgo a aplaudir, no salgo a aplaudir a Pascual, jamás. No salgo a aplaudir a Pascual.
salgo a aplaudir el Hospital de Jerez y salgo a aplaudir Montealegre y San Telmo y los centros sanitarios públicos y quiero seguir ahí. Y no me vale de nada que reduzcamos el número de días de las listas de espera a costa de la sanidad privada, porque lo que le estamos haciendo es la cama a la sanidad privada. Porque si yo tengo una lista de espera que me tengo que llevar 2 años para que me haga un test del corazón, pues evidentemente me voy a la privada. Claro, y entonces dice tú, no, pero te lo voy a reducir. Vete directamente a la privada que ya lo pagamos todos. ¿Perdona? Eso no es lo que estamos diciendo. Invirtamos en la sanidad pública y reduzcamos las listas de espera a base de sanidad pública, que es la única que nos garantiza que cuando viene un virus como el que ha venido, nos va a sacar de la situación gravísima sanitaria. Es la única que nos garantiza salir de la crisis sanitaria, la sanidad pública. Y ahí es donde tenemos la gran diferencia. No me hablen ustedes de números sin más. Díganme dónde ponemos esos dineros. Muchas gracias. Por el grupo adelante. Vale. Ciudadano. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. La señora González ha dado en el tuétano de lo que estamos hablando, de gestión privada, gestión pública y demás. Nosotros en Ciudadanos tenemos otra máxima, que es la gestión eficiente de los recursos públicos, ¿vale? Porque a mí me gustaría que en Villamartín hubiera un hospital público, pero no lo hay, pero no por decisión de Ciudadanos. Ciudadanos no estaba en Andalucía en aquel momento. Fue una decisión del Partido Socialista instaurar allí o concertar con el Hospital Pascual. Si se ha hecho un convenio para dotar de más prestaciones a ese hospital para que se beneficie la población que acude a ese hospital, pues mira, nosotros vigilaremos porque el servicio se dé de la forma más eficiente posible. A los datos nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque si me dices, no, es que en Andalucía no se apuesta por la sanidad pública, yo me tengo que ir a los datos. ¿Qué es lo que invierte el Gobierno de la Junta de Andalucía en sanidad? Y ahí está. Ahora, después de todo esto, pues llegará el momento que tengamos que reorganizar el presupuesto de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque el COVID-19 ha puesto encima de la mesa una realidad y así es intención de la Junta de Andalucía, que la sanidad pública, la sanidad en Andalucía tiene que ser una prioridad. ¿Una prioridad por qué? Porque si no la protegemos, no protegemos la economía. Y al final, una cosa estamos inmersos en una crisis sanitaria que va a traer como consecuencia una crisis económica que es aún peor. Yo a la delegada del Partido Socialista, cuando me ha dicho que cómo es posible ese cambio de criterio y demás, yo le diría también que, hombre, que también es muy significativo, ahora que estamos utilizando la mascarilla, los cambios de criterio que tenía el ministro de Sanidad. Primero decía que no hacía falta, al poco tiempo decía que era recomendable y ahora que es obligatoria. Decirle también, en ese alegato en pos de la sanidad pública, que aquí hubo una oportunidad para defender los recursos de la Administración Pública y de la Junta de Andalucía. Aquí traemos nosotros una moción para que se devolviera el IVA que había pagado los andaluces, que habíamos devuelto, habíamos pagado también los jerezanos, y el grupo municipal suyo votó en contra. No me quiero quedar con esto porque en ánimo del espíritu constructivo le quiero decir que toda apuesta por la sanidad pública es al final una inversión que invierte en los ciudadanos y después va a tener una repercusión en el bienestar y en la economía de todo el país. Muchas gracias. Señor Cardiel, no se enfade usted. Yo lo que le he dicho, que usted cuando ha hablado del Partido Socialista lo ha dicho una retajila, después le ha quedado más claro y más evidente. No, pero no se enfade usted. Vamos a ver. Nosotros no queremos tirar balones fuera. Ya lo hemos dicho antes aquí. Yo he dicho antes aquí, al principio, que quien toma las competencias a nivel nacional es el Gobierno de España.
¿Sabéis lo que significa eso, no? Que durante toda la pandemia el inicio de esas competencias es del Estado. No voy a tirar balones fuera, pero es que aquí, por ejemplo, a Andalucía se le promete 800.000 mascarillas y llegan 250.000. Y eso es una realidad, pero no solo de la comunidad autónoma andaluza, lo han demandado todas las comunidades autónomas, incluso las del Partido Socialista salieron voces díscolas dentro de su propio partido demandando eso. Pero yo no voy a atacar diciendo atacando, no, yo no voy a entrar por ahí. Yo lo que le digo es que hay un acuerdo, y vamos a Montalegre, donde la delegación plantea un plan de contingencia donde se ha reconducido, reorganizado los centros de atención primaria. Y es una realidad y es público y se trasladó así. Donde al mismo tiempo se remitió un comunicado a la distinta delegación provincial por parte del hecho y se le hizo saber a los electos. Hay una consideración en el orden de las cosas. Por ejemplo, el servicio que se presta a 400 metros, que es la distancia, de forma temporal, y tengo la nota de lo que estoy diciendo, hay una asistencia a una trabajadora social, hay una enfermería gestora de casos técnicos de salud, se centraliza las atenciones, se hace una serie a los residentes sanitarios y se prestan otros servicios que se complementan con este, ¿vale? Y no me hable usted de privatización del Partido Socialista, porque sí tiene una cosa clara el Partido Popular y es que hay que optimizar los servicios. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, no tengo seguro de salud privada. Yo cuando voy al médico tengo que ir al servicio de salud público. Y yo nunca he tenido ningún problema en el servicio de salud público. Es verdad que ahí, afortunadamente, tampoco he tenido ninguna enfermedad del hecho, ¿no? Pero sí es cierto que hay que reestructurar los medios, hay que aportar económicamente lo que tenemos, pero lo que decía bien el compañero de Ciudadanos, es decir, yo no tengo culpa que en Villamartín hace 20 años el Partido Socialista hiciera un hospital y se diera un hecho. Entonces, nosotros lo que sí tenemos claro es que tenemos que optimizar los recursos que tenga la Administración a su alcance y hay que prestar de la mejor forma esos recursos a los ciudadanos y, por supuesto, los ciudadanos van por delante. Ahora, que entremos en valorar si vamos a cerrar Montalegre porque políticamente... Mire usted, que ustedes llevan 13 años haciendo lo de 10 méritos y ya no se estila, pero antiguamente las casas se empapelaban. Y podríamos empapelar esto de hojas de papel de periódico, de todas las noticias, de las veces que han venido los consejeros, los delegados de salud, a nivel provincial, las veces que ha hecho las declaraciones el Partido Socialista. Esto probablemente se podría empapelar. Entonces no venga usted a decirme ahora que nosotros hemos hecho algo transitorio, que está ahí justificado, cuando ustedes llevan muchos años sin cumplir en la sanidad en Jerez de la Frontera. Por lo tanto, vamos a darle la importancia que tiene cada cosa. Muchas gracias. Grupo Socialista. ¿Sabe lo que pasa, señor Montero? Que desde que yo escucho, o cuando escucho la palabra optimizar por personas de su partido, del PP, yo me asusto, porque casi siempre es recortar. No es potenciar la reorganización. Estuvieron a punto y la presión ciudadana hizo, y política, que no lo hagan, porque había una carta donde daban 90 días para que uno elija a su médico volviéndose el centro de salud de referencia, y no pasó un mes y cambia el criterio. Y no estamos hablando de mascarilla, estamos hablando de un recurso que ha costado muchísimo tenerlo, porque si algo no podemos negar es que este gobierno, el Partido Socialista, construyó un sistema de salud potentísimo, reconocido a nivel mundial, sí, muy digno y muy eficiente, y para sentirnos orgullosos y orgullosas del sistema sanitario que teníamos y que hizo frente incluso a los peores años de la crisis con los recortes del gobierno popular que lideró Rajoy, salvando a los bancos, salvando a las grandes fortunas y dejando muchas veces a un lado a la ciudadanía. Y eso es una realidad, no me lo estoy inventando. Y hemos estado escuchando estas noticias. Por otra parte, aunque el Gobierno central esté liderando todo el tema de la pandemia, no se ha quitado las competencias a las comunidades autonómicas en temas de salud. Ahí tenemos también que asumir esa responsabilidad. Y bien decía usted, no tirar balones fuera y mirar lo que estamos haciendo para mejorar. Entonces, no confundamos a la opinión pública en ese sentido. Y atendiendo a lo que solicita adelante en su proposición, quiero dejar constancia en este pleno que el Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía realizó una pregunta al consejero del PP de Salud y Familia sobre el Centro de Salud de Jerez Norte, anunciando a bombo y platillo, incluso con su ubicación en Las Flores, en una visita de dicho consejero a nuestra ciudad. Y se le preguntaba lo siguiente:
se le hacía estas preguntas. ¿Tiene previsto el Gobierno de la Junta de Andalucía finalizar el mapa sanitario de Jerez de la Frontera con la construcción de un centro de salud en la zona norte de la ciudad? ¿Ha realizado el Gobierno andaluz el proyecto para la construcción de dicho centro de salud? ¿Para cuándo se tiene previsto la construcción de este centro tan prioritario para la ciudad? ¿En qué lugar estaría ubicado el centro de salud de la zona norte? Y esta es la respuesta que da por escrito con fecha de 11 de diciembre de 2019 con su firma el consejero de Salud. Actualmente se encuentra en elaboración el Plan de Infraestructura 2020-2030 de conformidad con el Consejo de Gobierno del 26 de febrero de 2019. Será el grupo de trabajo formado por expertos de la provincia de Cádiz quien determine los objetivos a desarrollar en la provincia y su programación vendrá determinada por las prioridades que se detecten. Vamos a ir haciéndole seguimiento para ver si esta respuesta tan generalista se pueda ir concretando. Gracias. Señora Ramos, para cerrar. Sí. Bueno, antes de nada, dos cosas. Primero, disculpen la vehemencia, ¿vale? Que es cierto que hay veces que no nos entendemos, hay veces que elevamos demasiado la voz y también un reflejo de la testosterona que hay en este pleno y en torno al mea culpa. Pero también es cierto que, igual que digo una cosa, digo que también un poco el consenso político está sobrevalorado, ¿vale? Yo creo que hay que reconocer las diferencias y creo que el Partido Popular y Ciudadanos hay una diferencia de fondo en cómo se gestiona la sanidad. Es más, nosotros intentamos que siempre vaya acompañada de un apellido: sanidad pública y servicios públicos y educación pública. Ese es el problema, ese es el matiz, señor Montero. El problema no es la herencia recibida, que también es un lastre, pero es que hay un matiz de fondo y es que ideológicamente, es más, me he apuntado aquí, creo que, no sé si me equivoco en algún literal, pero ha dicho, tenemos que proteger la sanidad porque eso es proteger la economía. Ahí está la prioridad del Partido Popular con cómo entienden la sanidad. Así entendéis la sanidad, como algo, como mercadeo, como algo que revitaliza la economía, como que es importante. No, es que estamos hablando de la salud de las personas. Estamos hablando de la salud de las personas. ¿El qué? Yo no tengo seguro privado. Lo que pasa que es que las últimas veces que he ido al hospital siempre acabo en la privada. Fíjate. Las 4 últimas veces que he ido he acabado en la sanidad privada. Y me decían los médicos, así maquillamos las listas de espera. Me lo decían los propios médicos, ¿eh? Así maquillamos las listas de espera. Con todo el descaro del mundo. Y ahí está el gobierno del Partido Popular sacando presupuesto con la extrema derecha nazi de Vox. Ahí está aumentando el concierto de sanidad privada. Entonces ahí están las prioridades. Esas son las prioridades. Y ahora yo le pregunto, concretando, aunque no tiene derecho a réplica en este caso, ¿garantiza entonces el Partido Popular y Ciudadanos, garantizan entonces la continuidad del Centro de Salud de Montalegre? Me lo pueden contestar fuera de micro si quiere. ¿Lo garantizan? ¿Sí o no? ¿Garantizan la continuidad del Centro de Salud de Montalegre o no? ¿Garantiza el Partido Popular que aquí va a haber un acelerador de radioterapia, el que hace falta y el que llevamos años pidiendo? ¿Me lo garantiza o no? ¿Ya? ¿Sí o no? Porque eso es defender la sanidad pública, eso es defender a nuestros enfermos y a nuestras enfermas. No hablar y movilizar números según a nuestro antojo. No. Y usted lo ha dicho muy claramente en una anterior moción. Cada palo que aguante su vela. Lo siento, cada palo que aguante su vela. Y en el tiempo de gestión que han tenido ustedes de sanidad pública y de educación pública, con el señor Imbroda a la cabeza y el señor Aguirre, habéis gestionado la crisis de la listeriosis, que eso fue como, fuimos portada por un caso estrambótico, y la sanidad del coronavirus, la crisis del coronavirus y los presupuestos que la Junta de Andalucía saca para adelante. Y eso es responsabilidad vuestra, únicamente vuestra. Muchas gracias. ¿Votamos? ¿Voto a favor de la propuesta de adelante? ¿En contra? ¿Abstenciones? Para que consten hasta y para el señor secretario, se incorporan los puntos de la moción de Ganemos de Sanidad Pública. Vale. Se incorporan tal cual, ¿vale? Sí. Muchas gracias. Siguiente, proposición del Grupo Ciudadano relativa al aumento de la partida destinada al programa de fomento de empleo agrario.
Muchas gracias, señora presidenta. El Programa de Fomento de Empleo de Agrario, el PROFEA, nació en 1997, aunque tiene su antecedente en el Plan de Empleo Comunitario de los años 80, con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales, así como paliar la problemática de acceso a la prestación por desempleo agrario. Mediante cofinanciación entre la Administración nacional, autonómica, provincial y local, se vienen financiando obras y servicios de interés general, por lo que propicia, por un lado, la contratación por las corporaciones locales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro, la creación y mejora de infraestructuras básicas de nuestras localidades, como la construcción de centros sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora de alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras cosas. Este programa ha venido en este tiempo a sentar una de las bases y estrategias del desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la población, suponiendo un gran paso en la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, ya que es una herramienta de verdadera cohesión territorial. En definitiva, el PROFEA impulsa el empleo agrario acometiendo mejoras y arreglos de servicios municipales e infraestructuras urbanas que revitalizan el municipio, y eso se traduce en puestos de trabajo e inversiones para nuestro territorio, cuya economía y mercado laboral está muy ligado a la agricultura. Con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, así como el desarrollo social y económico, la Junta de Andalucía realizó un gran esfuerzo presupuestario durante el ejercicio de 2019, aumentando la partida destinada al PROFEA en un 5%, superando los 54,4 millones de euros. Por todo ello, el Gobierno andaluz de Ciudadanos incrementó en 3,4 millones de euros su aportación respecto a la convocatoria de 2018, tras haber estado congelada los últimos 7 años. Para este 2020, la cantidad destinada a esta medida en los presupuestos 2020 es de 59,2 millones de euros, más del 8,87%, demostrando el firme compromiso de Ciudadanos en la defensa de nuestras zonas rurales. La reciente subida del salario mínimo interprofesional, la cual aplaudimos y llevada a cabo por el Gobierno de la Nación, podría suponer, si no se toman otras medidas complementarias, la pérdida de miles de puestos de trabajo y de jornales en Andalucía. En este sentido, durante el año 2019, la asignación del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, al plan alcanzó los 161,3 millones de euros en Andalucía, correspondiente a las partidas destinadas a las contrataciones de trabajadores, siendo financiado el resto del programa por la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales para el suministro de material para obras y servicios. La parte aportada por el Gobierno de la Nación va destinada a la mano de obra para la realización de diferentes proyectos. Por ello, al haberse incrementado el salario mínimo interprofesional, da lugar a una mayor retribución de estos trabajadores. Por tanto, la cantidad destinada actualmente al PROFEA no sería suficiente para mantener todos estos puestos de trabajo que durante el 2019 se han generado, aproximadamente 118.000 puestos de trabajo, por lo que esta subida del SMI tendría un efecto negativo en la reducción del número de empleo, ya que al incrementar el salario mínimo interprofesional a 950 euros, más los costes de contratación y seguros sociales, significaría un impacto en la reducción de aproximadamente en una horquilla entre 10.000 y 15.000 empleos en Andalucía. Por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos de trabajo en Andalucía, desde Ciudadanos consideramos necesario y fundamental que aumente la partida del PROFEA en nuestra tierra, ya que es incomprensible que el actual Gobierno socialista diga que una de sus prioridades es luchar contra la despoblación en el ámbito rural y no tome junto a la subida del SMI medidas complementarias que lo hagan factible. Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez elevamos al Pleno Municipal el siguiente acuerdo: instar al Gobierno de la Nación a que incrementen los créditos presupuestarios destinados al Programa de Fomento de Empleo Agrario, PROFEA, en Andalucía, en compensación y de forma proporcional al aumento del salario mínimo interprofesional, con el objeto de minimizar el impacto en los costes laborales a las entidades locales que pueden llegar a producir las pérdidas de reducción de los contratos en las zonas rurales de Andalucía de trabajadores eventuales agrarios que se realizan a través de este programa. Muchas gracias. Señora González, recuerdo que tiene una enmienda, ¿vale?, del Grupo Socialista, que luego la defenderá el portavoz. Sí, yo... a ver, el PROFEA se dedica a infraestructuras y equipamientos básicos. Es decir, son obras, ¿vale? Entonces, la Diputación y la Comunidad Autónoma financian los materiales y el Gobierno financia el personal, los costes de personal. Ese personal va a recibir su salario en función del convenio de la construcción, porque son obras.
el convenio de la construcción está por encima del salario mínimo. Sí, es así. Entonces, no afecta el salario mínimo al número de contrataciones. O sea, nosotras estamos a favor de aumentar las inversiones en el Profea, ¿eh? Estamos de acuerdo, pero no puede usted hacerme esta relación porque no es cierta. O sea, no es cierta, no es... no sé si lo he explicado que se entienda bien, pero creo que es fácil de entender. Si el convenio que se le aplica a esos trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo está por encima del salario mínimo interprofesional, no afecta en absoluto al número de contrataciones. Entonces, si lo que queremos, que entiendo que la finalidad de la propuesta es que haya más contratos, pues redactémoslo así, porque yo así, la verdad, no lo puedo votar, porque no es así. Vamos, que lo que hago es una enmienda para que retire todo lo que tiene que ver con el salario mínimo y lo que haga es solicitar que se aumente la inversión en el Profea, sin más. Así la aceptaría. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros nos sumamos a la petición de Ganemo porque, bueno, tampoco le vemos mucho sentido. Sobre todo por eso que ya comentaba, porque el convenio está por encima del salario mínimo. Si estuviera por debajo, nosotros no tenemos ningún problema en votárselo a favor. Es más, si